La oposición se hace chiquita en este periodo tan importante de nuestra historia contemporánea. De eso y más conversamos con nuestro invitado en el Sillón de Pensar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es el Sillón de Pensar y con nosotros está el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Cámara de Senadores, el senador Víctor Fuentes de Nuevo León. De Nuevo León, muchas gracias por la invitación, es un placer estar por acá. ¿De mero Monterrey? De San Nicolás de los Garza. San Nicolás de los Garza. ¿De dónde es el volcán? De la Casa de los Tigres. La Casa de los Tigres, pero también de Casa de los Rayados. Sí, los Rayados son el equipo. También votan, ¿eh? Ya sé, de Monterrey, ahora se cambiaron a Guadalupe, son los Rayados de Guadalupe, ya no son los Rayados de Monterrey. Bueno. Y los Nicolaitas seguimos teniendo al equipo de casa en casa aún todavía. Y entrando en materia, ¿cómo ves el programa de mejoramiento urbano de la SEDATU en el país? Tú que encabezas el órgano que ve esa materia en el Senado de la República. Mira, la SEDATU tiene muchos planteamientos muy interesantes. El de mejoramiento urbano, el de reconstrucción, el de desarrollar ciudades fronterizas y algunas muy estratégicas. Sin embargo, al corte del día de hoy, tenemos que reconocer que si bien son todas muy buenas ideas, no hay hoy en día un guión de instrumentación. ¿Qué tendrían que instrumentar, senador? Pues en sí algunos hechos concretos. Sí, claro, por decirte, mejoramiento urbano es un planteamiento integral de espacio público que tiene que ver con algo que platicaremos más adelante, la dignificación de las vialidades, el rescate del espacio público, el área de asistencia social, la parte médica, la parte de desarrollo humano, la parte de llevar internet. Digo, es un planteamiento muy integral que evidentemente que al día de hoy, pues desde que no tienes una sola licitación, un solo concurso, un solo proyecto ejecutivo, pues bueno, es a donde me refiero. ¿Cómo no hay un proyecto ejecutivo? Sí, o sea... ¿De nada? Una zona que vayas a regenerar, a rehabilitar, a hacer este mejoramiento integral, pues requiere ya una cuantificación específica de, pues bueno, una banqueta, cuántos metros cuadrados de concreto, cuántos metros cúbicos, el cordón con qué características, si el servicio lo vas a mantener arriba, si lo vas a hacer subterráneo, si el parque va a tener un equipamiento de las bancas, el alumbrado, los juegos, los aparatos de ejercicio, los bebederos, el área jardín, el césped, la parte ecológica. Digo, todos estos catálogos de conceptos que hacen concursable o licitable un proyecto, pues yo al menos a lo que me ha tocado ver, pues todavía no ves con claridad que se tengan estos proyectos ejecutivos elaborados que puedan dar pie a las licitaciones y concursos por las cuales esperemos tengan que pasar por un principio natural de transparencia. Y hay un programa de colonias prioritarias. Sí. ¿Cómo es? Ciudades prioritarias. Ciudades prioritarias. Sí. Son ciudades que a juicio de un diagnóstico del gobierno federal hay que impulsar a manera de que nos permita evitar la reconcentración por una parte de la población que estamos teniendo en 3, 4, 5 polos de nuestro país, y por otra parte en donde los índices de pobreza, los índices de desigualdad social, los índices de inseguridad, pues exigen una atención más prioritaria por parte del gobierno federal, transversal, de una manera transversal, en donde la SEDATU va a jugar un papel importante en impulsar a través del desarrollo urbano un mejoramiento y coordinar, entiendo, otras áreas de salud, de desarrollo humano, para mejorar la calidad de vida de quienes viven en estas ciudades. Hay algo muy importante siempre para el tema de mejoramiento urbano, que detrás de este hay obra pública, que es el presupuesto. Sí. Se entiende que el presupuesto, bueno, quedó aprobado hasta el cierre del año anterior, fue publicado ya este año, y que las reglas de operación que le dan vida a cada uno de los fondos del presupuesto tienen publicadas no más de 15 días.
Pues digo, esperemos que no mucho tiempo, en 1 o 2 meses, ya con el presupuesto, ya con las reglas de operación, tengamos proyectos muy definidos, ejecutivos, para estas ciudades prioritarias y para todos los programas de mejoramiento urbano. Y el PAN, tú que eres panista, ¿qué proyectos tiene en el ámbito legislativo en materia de desarrollo urbano, vivienda y regulación territorial? Mira, al final de la legislatura anterior fue aprobada una nueva Ley General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que tiene muchas áreas de oportunidad, que busca, entre otras cosas, compactar ciudades. Hoy en día vemos cómo los cascos antiguos, las partes más ancestrales de nuestras grandes ciudades, pues se han ido quedando sin población, se han ido deshabitando. Ahí alrededor del Senado de la República, las calles que están por el Monumento a la Revolución, sí, pues se ven en un claro abandono. Cuando tienes todos los servicios, tienes escuelas, hospitales, universidades, transporte público, sobrado empleo, pero no se dan las condiciones para que se desarrolle vivienda. Igual pasa en Guadalajara y igual pasa en Monterrey. En Monterrey, el primer cuadro de la ciudad, hay calles completas deshabitadas. Bueno, aquí no, cerca del Senado, en todo lo que es la Plaza de la República, pues, simplemente la gente no quiere estar porque ahí se instala la gente y se instalan grupos políticos que inhiben la actividad económica, agreden a las personas y por supuesto estropean todo el paisaje urbano. Y tienes que generar políticas públicas que eviten que eso suceda y sea más atractivo vivir ahí. A mí me da mucho gusto ver proyectos sobre Paseo de la Reforma, la verdad que muy atrevidos, ¿no? Y entiendo que el mercado ha reaccionado bien. Y de Paseo de la Reforma al Monumento a la Revolución, pues estamos hablando que son 3, 4 calles. Tenemos que rescatar estos centros urbanos. Son millones de personas las que pudieran vivir en el centro histórico de la Ciudad de México, el de Monterrey y el de Guadalajara, y evitar el crecimiento exponencial que se tiene. ¿Y cómo se logra eso, la compactación? Pues bueno, promoviendo que se desarrolle ahí vivienda. Se tiene que, sí, no, pero no es suficiente. Ajá. Digo, en Monterrey, no sé si tengas, más o menos, estás familiarizado con la zona de la Macroplaza. Sí. Tú caminas 2 calles hacia cada lado y te va a sorprender la gran cantidad de infraestructura pública que hay. El Paseo Santa Lucía, entre otros. Una inversión millonaria. Pero también te vas a sorprender de la muy poca vivienda que existe y la gran cantidad de propiedades abandonadas que también existen. Entonces, algo no está funcionando ahí. La nueva Ley General de Desarrollo Urbano te permite liberar coeficientes de construcción, te permite liberar alturas. Ahora hay que hacer el match, amarrarlo con una nueva ley de vivienda que permita que el gran financiador de este país, que se llama el Infonavit, pueda adecuar el financiamiento y que para la industria, para los desarrolladores, sea atractivo con una nueva ley desarrollar estas propiedades. Sí, uno de los problemas para el crecimiento vertical, compacto, ordenado, como lo estás planteando, senador, han sido tradicionalmente las invasiones de espacios, de invasiones de tierras. Eso ha generado un gran negocio clientelar para líderes políticos y ahora que tienen que ordenar todo eso, pues se quejan. Sí, lamentablemente. ¿Se puede frenar eso o ya se frenó? Bueno, en Monterrey la verdad no tenemos ese problema. Lo tuvieron con Tierra y Libertad, exacto, ¿no? Exacto, hace unas décadas. Sí. De hecho ahí surgió el Partido del Trabajo. Pero tal vez de los 80 hacia la fecha, afortunadamente, no tenemos como en otras partes del país donde sí existen. Pero creo que las grandes ciudades no tienen hoy en día mucho este conflicto. Sí hacia el interior, sí hay zonas urbanas alejadas, zonas rurales donde se sigue presentando. Otra situación muy importante y que ojalá resulte es que con el desarrollo que pretende a través de diferentes proyectos, como el Tren Maya y todo lo que es el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, entre otras cosas que pretende hacer en gran escala el gobierno federal, se pueda desconcentrar la inversión. Hoy Tijuana, Monterrey
y una o dos ciudades más concentran más del 50% de la construcción nueva vivienda en todo el país. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, las que generan decenas de miles de empleos, se concentran en estas ciudades. En Monterrey tenemos pues, la armadora de carros más grande, Kia, entre otras muchas empresas que en los últimos años han decidido ubicarse en el perímetro de la ciudad, y para personas que viven hacia el interior o hacia el sur del país, en donde no hay desarrollo ni construcción de vivienda, es muy atractivo que llegue alguien a ofrecerte vivienda y además empleo. Sí. Que te diga, oye, vete a vivir a Monterrey, a la zona periférica de la ciudad, vas a tener un empleo bien pagado, porque los salarios son muy superiores a los que se dan en otras partes del país, y además te vamos a dar una vivienda del Infonavit. Entonces, son de las cosas que estratégicamente se tienen que ir modificando para que haya suficiente desarrollo, que se ubiquen empresas o promover las vocaciones históricas de partes del país, de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, en donde con sus usos y costumbres, con lo que históricamente han hecho, con la recepción del turismo, porque son ciudades muy bellas, nos dé el mercado y la economía suficiente para que sea también atractivo para los desarrolladores, porque hay algo muy importante. El gobierno no construye casas. No, financia. Sí, así es. Bueno, el Infonavit es la principal financiera y Fobiste, pero más el Infonavit. O sea, al final de cuentas los desarrolla un particular, una empresa privada, que tiene que tener un rendimiento y que tiene que tener claro que las casas se van a vender. Sí. No vas a construir 10,000 casas donde vas a vender 500. Sí. Entonces, se tiene que desarrollar de tal forma la economía del país de una manera más integral, que sea atractivo para cualquier desarrollador construir casas en toda la República y que la gente pueda tener acceso a esto. Senador, si te parece, vamos a una breve pausa y al regresar hablemos de política. Tú eres presidente de esta comisión en el Senado, eres un senador de la República por el PAN. Hablaremos de política. Con más que gusto. Después de un breve corte. Esto es El Sillón de Pensar, el senador Víctor Fuentes del Partido de Acción Nacional. En Noticias República MX encontrarás la nueva voz de la información con Manuel López San Martín, un periodista contundente y de lenguaje claro. Noticias República MX, lunes a viernes, 20 horas, por ADN 40, el canal informativo más visto de México. Todos los deportes, toda la pasión, toda la experiencia, todos los días. De las gradas al análisis, la emoción continúa. Manténla encendida en ADN Deportes, lunes a viernes 19:30 horas, sábado 21 horas, domingo 13 y 21 horas. ADN 40, el canal informativo más visto de México. Lo mejor y lo peor de la pantalla, series, novelas, caricaturas, películas, en todas las plataformas sin filtro. Tome nota, ¡chéquelo! Alta definición con Álvaro Cueva, domingos 22 horas, por ADN 40, el canal informativo más visto de México. Tenemos el compromiso de analizar las dos caras de la moneda y todos los posibles escenarios de esos temas jurídicos y legales que nos importan. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Sábado, 0:15 horas, por ADN 40, el canal informativo más visto de México. Lo central de un buen estilo de vida está en Revista Central. Cómprala ya y descarga nuestra app para iPad. De regreso en el Sillón de Pensar con el senador Víctor Fuentes. Él es del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Pero él es un destacado panista y vivimos momentos políticos muy importantes en el país y hay quienes piensan, entre ellos yo, que la oposición está empequeñecida en estos momentos. Bueno, está todavía resentida de lo que sucedió. Sí. Lo que sucedió en la elección anterior no fue cualquier cosa. Es una sacudida muy importante a cómo funcionaron las cosas hasta ese corte.
es entendible y hay que aceptarlo, que había un hartazgo por parte de grupos mayoritarios, sectores muy amplios de la población, principalmente de quienes menos tienen, de cómo se venían haciendo las cosas en México. El tema de que la vivienda es pequeña, de que la vivienda no es accesible, de la que la vivienda queda muy retirada de los centros urbanos, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de compra, con la capacidad de crédito, y la capacidad de compra y la capacidad de crédito tienen que ver única y exclusivamente con el ingreso. Y el ingreso en este país, salvo algunas zonas, es un ingreso muy bajo. Tenemos el salario mínimo más bajo del continente americano, solamente por arriba y ligeramente de Venezuela y de Cuba, y uno de los salarios más bajos del mundo. Tenemos una de las brechas de desigualdad más grandes también a nivel mundial, y eso pues trae como consecuencia que la gente, los sectores menos favorecidos por el sistema, se hayan sentido pues no atendidos y no fueron atendidos, y bueno, las consecuencias son estas. Tiene que hacer que los partidos tradicionales, que el PAN al cual pertenezco, el PRI y otros más, obviamente sean conscientes de lo que no se hizo bien y volteen a ver con una visión mucho más humanista hacia el futuro. No es posible que seamos tan condescendientes con algunos sectores minoritarios que son necesarios, pero que no les puede ceder toda la cancha, que tienes que pensar en quienes menos tienen, que tienes que pensar en los pobres, que los pobres tienen que salir adelante y que para eso está el gobierno. El gobierno es un regulador, es un rector de la vida social, de la economía, y tiene que hacer que a nadie le vaya mal en este país, que por cierto es un gran país. México, con todos sus problemas, es la 14ª economía del mundo. Sí. Por eso se acentúa y se ve agresivo y es indignante esta brecha de desigualdad, porque tienes a gente muy rica, que son los muy pocos, y tienes a gente muy pobre, que son pues lamentablemente las mayorías. Sí, la desigualdad es escalofriante en el país, y con los actuales programas y proyectos, ¿tú crees que vamos a disminuir la brecha de desigualdad? ¿Se va a hacer lo que no supieron hacer bien PRI, PAN y por supuesto el PRI anteriormente también? La asistencia social es una reacción inmediata. Es, digamos, la aspirina, el mejoralito, el Pepto-Bismol. Sí. Pero el tratamiento a largo plazo es una economía sustentable que permita, que sí la hay, en alguna buena medida, de pagar mejores sueldos. Sí. Es por ello que un servidor, junto con el licenciado Mancera, fuimos muy insistentes en el primer periodo de sesiones para buscar que el gobierno federal aumentara sustancialmente el salario mínimo. Y no nos podemos acreditar completamente nosotros el logro. Obviamente que el presidente y Morena jugaron un papel muy importante, tal vez el más, pero se logró algo histórico. Todavía falta mucho, pero si consistentemente se lograra aumentar el salario en al menos un 15% en estos siguientes 6 años y la economía estuviera estable, recuperaría mucha capacidad adquisitiva. Ahora sí que el segmento más grande de la población, que hoy en día el 70% tiene un ingreso menor a 5,000 pesos de salario. Sí. Entonces, si de la noche a la mañana, que no va a suceder, pero sí puede suceder pronto, si tuvieras un ingreso mínimo de 6,000 pesos, que es donde queremos que nos podemos estabilizar, pues bueno, tu capacidad de crédito, por ejemplo, para adquirir una vivienda aumentaría para tener una casa de al menos 500,000 pesos. Hoy en día la casa más básica que da el Infonavit es de 320,000 pesos. Y si pudiéramos integrar completamente un salario conyugal, donde cada uno con un ingreso mínimo de 6,000 pesos, juntara un ingreso conyugal de 12,000, pues estaríamos hablando que tuvieran acceso a una vivienda de poco más de 800,000 pesos. Revolucionarías por completo el tema de desarrollo urbano. Pero, senador, si aumentan los salarios por decreto sin hacer crecer más la economía y mejorar la productividad, estás condenando a una explosión económica en el país. Hay estudios muy interesantes que tiene la Cámara del Acero, que tiene la Cámara del Cemento, que tiene la Coparmex, en donde con el tamaño
de la economía que tenemos hoy en día, no sería inflacionario un salario, puedo te digo, de unos 6,000 pesos mínimos mensuales. Ciertamente hay que reconocer que muchas empresas salieron a competir al mercado internacional con precios competitivos, pagando los salarios más bajos del mundo. O sea, el tema aquí es de que si en otro país un gobierno subsidia el producto o algo del proceso de producción o de la cadena productiva, a nivel internacional se llama dumping. Sí. Bueno, México Dumping salarial. Sí, tiene un dumping salarial. Y hay que reconocerlo en sus términos. El neoliberalismo trajo eso y nosotros lo aceptamos. Y hay que asumir, digo, electoralmente ya asumimos el resultado, el costo y el pago de no haber tomado las decisiones oportunas en su momento en los gobiernos de Calderón y de Vicente Fox. Hoy en día el reto es humanizar nuestras decisiones a manera que reconozcamos la economía de México, que es una economía muy potente. Somos el 7º lugar en turismo, el 7º lugar en manufactura, el 7º lugar también en exportación de vehículos. Tenemos grandes números en materia económica, pero lamentablemente esto no permite a quienes menos tienen, y sería, por decirte, el salario mínimo de Chile es 4 veces mayor al de México, y la economía no es la de México, o el de Argentina, o el de Brasil. Sí, es un país de 16 millones de habitantes. Pero bueno, sacas un PIB per cápita. Si tú aumentaras el salario de la noche a la mañana, el mínimo 4 veces, sí, pues evidentemente que sería irresponsable y tendría un impacto, aun y cuando tal vez muchos factores económicos lo aguantaran. Impacta en desempleo, sí, y impacta en inflación. Pero por decirte, la Cámara del Cemento, el salario más bajo que pagan anda por arriba de los 8,500 pesos mensuales. 8,500. Pueden hacerlo. O sea, es 3 veces el salario mínimo. Sí. O la industria del acero. Cualquier empresa que integra la Canacero también anda por ahí. Entonces, pero hay otros, yo no me voy muy lejos, hay grandes tiendas de conveniencia, de las grandototas, sí, en donde esa tienda en Monterrey paga un salario, sí, aquí en el Distrito Federal o la Ciudad de México, no se lo vas a enojar, Mancera, es otro, y en Chiapas es otro, y sus precios al consumidor son exactamente los mismos. Entonces, si tú generas el espacio, la posibilidad para que alguien de salarios muy bajos, lo va a hacer. Obviamente en Monterrey no puedes pagar salarios tan bajos porque el mercado te exige pagar salarios mucho más altos. En cualquier tienda de conveniencia, si tú pagas el salario mínimo, estás condenado a que nadie va a querer trabajar. Entonces, ¿quién regula? Sí. ¿El Estado o el mercado? Ambos. El Estado tiene que poner los mínimos. O sea, el Estado tiene que garantizar. Los salarios mínimos existen en todo el mundo. Sí. No hay ningún solo país del mundo que no tenga una institución que se llame salario mínimo. Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, lo tiene. Y es 10 veces más grande el salario mínimo en Estados Unidos que en México. Pero en México muy poca gente gana el salario mínimo. Bueno, depende. En Monterrey ni el 1%. Pero hay estados donde es el 30 o 40 y tantos %, al menos lo que se tiene registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero bueno, estas brechas de desigualdad se deben a muchos factores así. Es parte del resultado de la elección anterior. El gobierno tiene una estrategia de subsidios importante, de aumentar el programa 65 y más, y los ninis y todo esto, que es una pildorita en el corto plazo. Sí. En el mediano y largo plazo, la economía de México hay que fortalecerla, y es donde yo tengo mis dudas de su capacidad de instrumentación, ojalá me equivoque, para hacer de la economía mexicana toda una economía más fuerte y nos permita recuperar a pasos agigantados los errores de las últimas décadas en los salarios de los mexicanos. Es en parte los salarios, pero ahí te quiero contrapuntear porque son muy interesantes claro. tus argumentos. En parte los salarios, pero si no hay mayor productividad, no se pueden aumentar. ¿Por qué Nuevo León puede aumentar los salarios mínimos como las cementeras y otros más al doble, al triple? Porque la productividad en Nuevo León es muy superior a la productividad de Oaxaca, por decir algo. O sea, hay una diferencia total. El grado de escolaridad que hay en Nuevo León no se compara con el grado de escolaridad que hay en la mayoría de las regiones del sureste. O sea, sí hay otros factores que no se pueden hacer por decreto, sino que hay que hacer todo un trabajo de infraestructura para mayor crecimiento económico, para una mejor preparación y para tener mayor productividad.
Dime que estoy mal en todo y da tu punto de vista. Definitivamente tienes razón. En muchos sectores de la producción mexicana, como la agrícola, los precios son tan bajos de lo que produces, del tomate, de muchas cosas, que lamentablemente te obligan a pagar esos precios. El precio del productor, porque tenemos toda una componenda en muchos productos agrícolas, en donde los intermediarios son quienes se llevan la mayor parte de la ganancia. Sí. Si tú ves cuánto le pagan a los campesinos mexicanos, el kilo, la tonelada del producto, y cuánto se vende en las grandes tiendas de conveniencia, es una diferencia enorme. Pero enorme. Sí. Entonces, hay una oportunidad muy grande. Pero bueno, ese es uno de los sectores que creo que no pudieras aguantar tan rápido un incremento tan importante. Pero en los sectores de servicios, en el sector de la hotelería, o sea, una habitación en una de las grandes cadenas hoteleras, en los grandes países que tiene este país, pues la habitación es un precio internacionalmente competitivo. Sí. A mí me llamó mucho la atención, te platico. Hace como un año, por un tema personal, estuve en la ciudad de Tijuana. Y el precio de la habitación de los hoteles en Tijuana, para nada era muy distinta a los precios de los hoteles en San Diego. No. Para nada, digo, era muy comparable. Cruzando la frontera, a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, un hotel de otro. Sin embargo, el hotel de San Diego paga salarios 10 veces mejores que los que pagaba el hotel en Tijuana. Sí. Y paga un impuesto predial cuando menos 10 veces más al impuesto predial local que paga el hotel en Tijuana. Sí. Y así muchas cosas. Oye, es donde reflexionas y te invita a la reflexión política inmediata, a la de fondo. ¿Cómo puede ser posible que aquí cueste la habitación prácticamente lo mismo y que sus insumos, sus precios sean mucho mayores? Obviamente que el rango de utilidad del hotel de Tijuana va a ser, se lleva la tajada del león, abismalmente más grande que el rango de utilidad que se tiene en Estados Unidos. Si tú platicas con empresarios mexicanos que tienen empresas del otro lado de la frontera, o empresarios de Estados Unidos, tejanos, yo conozco muchos, créeme que los rangos de utilidad son muy distintos a los mexicanos. Cuando un mexicano, cuando alguien de Monterrey, de Nuevo León, va e invierte a Estados Unidos y lo hace con valor, con gusto, con ganas, lo primero que te platican es, oye, no tenemos los rangos y los niveles de utilidad de aquella frontera que tenemos de este lado, ¿verdad? Claro. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Esto tendrá un valor importante en la historia de lo que pasó y esperemos que para bien de todos. Senador, muchísimas gracias por estar aquí a la en orden. el Sillón de Pensar. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias al senador Víctor Fuentes del Partido de Acción Nacional. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Regulación Territorial. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima.